Listo, vamos a empezar a ver entonces. En el ejercicio 1 nos dan una serie de llamadas, ¿no? Y mi duda viene con el segundo ítem, que nos dice, cuando se referencia el identificador X de la unidad de programa A, desde la unidad de programa D, ¿a qué activación de A corresponde dicho identificador? Mi duda es que eso dependería de la manera en la que esté estructurado el código, ¿no? Porque, por ejemplo, si D está contenido dentro de A o si está en el mismo nivel que A. Y, y eso es mi duda, pues, porque en el caso anterior nos dicen que planteemos tres esquemas, entonces, ¿qué consideración deberíamos tener Sí, ahí? pero ven acá, ahí no importa si tú puedes definir una unidad de programa dentro de otra, porque eso no es lo que te están diciendo. Ahí no están definiendo A dentro de P ni nada por eso. Son unidades de programa independientes. ¿Ok? Son unidades de programa independientes y lo que están diciendo es que P invoca A, invoca B invoca A invoca C y C invoca D. No te están diciendo que están, ¿cómo se llama? Declaradas, anidadas unas dentro de otras, sino que es invocaciones. Ok, y entonces en este caso, como hablamos de alcance estático, estaríamos, ah, nos dice que Ajá. el identificador X al que hace referencia sería entonces el de la primera llamada de A, ¿correcto? No, estás confundiendo los términos. Ya te dicen, la unidad de programa declara un identificador X y la unidad de programa D contiene una referencia X. Por ejemplo, en A se declara X asignale 5 y en D estás diciendo a X, estás declarando X en A y en D estás haciéndole una invocación. Exacto, pero la pregunta del compañero es, al hacer esa invocación, Ujú. em, ¿estaría modificándole el X a la primera o a la segunda Eso es lo que, instancia? eso es lo que ustedes tienen que responder. La pregunta es esa. Ahí justamente lo que se les está diciendo es que planteen esquemas donde la secuencia de llamadas sea válida. Es decir, el hecho que en D tú digas X asignale 5, a lo mejor eso no es verdad. A lo mejor eso no es válido. Ahí no les están diciendo que en A se declara una variable X y que en D se está invocando a la variable X, a una variable X. Pero eso puede ser un error, porque si A y D están al mismo nivel y D no está definida dentro de A, eso puede ser un error. Exactamente eso es lo que les están pidiendo que ustedes revisen. No les están dando un Claro, y segmento ahí de... es donde viene mi duda. Como nos hablas de que estamos en alcance estático, entonces Ajá. nosotros nos guiaríamos por el enlace de acceso, ¿correcto? A la hora de determinar a cuál activación de A está haciendo referencia, ¿no? Está bien, pero no te están diciendo cómo están escritos los módulos P, A, B y C y D. No te están diciendo nada de eso. Les están Bueno, diciendo, ustedes están esperando que se les dé el programa para que ustedes digan cuál es la variable. No, lo que está remarcado allí lo dice claramente. Plantee tres esquemas de programas donde la secuencia de llamadas sea válida. Es decir, que dentro de un segmento de código en D usted llame una variable X, eso podría ser un error, porque estáticamente a lo mejor esa X no está declarada en D o no está bien hecho. O sea, cuando a mí me dicen plantee el esquema de programa, es como yo definir este, dentro de cuál subprograma está cada subprograma. Por ejemplo, te están diciendo que hay diferentes alternativas. Lo que pasa es que ustedes ahí quizás están esperando que les digan, mire, el programa es esto. No, lo que se les está diciendo es, dentro de A se declara una variable X. no, pero disculpe, profe, pero es que aquí sí nos especifican que D tiene que estar adentro de A porque como en A se declara X,
la instanciación, en la modificación de X debe estar en D. En la modificación está en D. Y para hacer eso significa que D tiene que estar adentro de A. Y como D tiene que estar adentro de A, al momento en el que se crean las dos referencias de A, estamos teniendo dos instanciaciones y desde la última es que se está llamando a D. Bueno, pero eso es lo que te están diciendo, hijo. La respuesta es que tú digas, que tú plantees un esquema donde una llamada a X dentro de D sea válida. Eso es exactamente lo que les están diciendo. Pero lo primero que tienes que plantear es en qué escenario eso es válido. Hay más de un escenario válido donde una llamada a una X dentro de D es válida. Fíjense esto. Pues yo no les voy a responder. Fíjense esto. Ya les voy a mostrar aquí el... Silenciar esta vaina. En ese momento, por favor, que estoy abriendo el editor. Ajá. Tenga paciencia. Ya, mis hijos, que parece que me quedan así todo guindadas en ese momentito. Ok. Ya va, desde que les dije que iba a abrir, estoy abriendo el editor y no ha terminado de abrir. Imagínense cómo está mi máquina. Ujú. Ok, ok, voy. Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Ven mi pantalla ahí? Estamos viendo, bueno, yo estoy viendo WhatsApp. ¿Están viendo Notepad? Ah, ahora sí. Ya, espérense un momentico. Ajá, ¿ven el Notepad? Sí. Ok, Sí.
fíjese, vamos a volver al primer ejercicio. Dice, tienes una secuencia de llamadas y tienes un módulo de programa llamado A, ¿sí? Y dentro de A tienes definido una variable X. ¿Sí? Y después te dice, tienes un módulo de programa D y dentro de D haces una invocación a X, por ejemplo esto. O sea, lo que les dicen en la práctica es, tienes varios módulos de programa, muestra al menos 3 formas en las cuales esa llamada sea correcta. Eso es lo que les están diciendo. No les están diciendo ni que uno está definido dentro de la otra, ni que no puede estar, ni que tienen que estar al mismo nivel, ni cómo están configurados los procedimientos. Lo que les dicen es, muestre 3 escenarios en los cuales eso está. Alguno de ustedes en el chat dijo, bueno, si yo defino D dentro de A, dentro de A, eso es una forma. Ah, bueno, dentro de una forma, porque cuando usted aquí dentro de D llama X, esta variable X está definida dentro de A. Entonces, las reglas son estáticas y esta X está aquí. A ver, esa es una forma. No, no es la única, Cristian. Es lo que les estoy diciendo. No hay una sola forma en que eso sea correcto. Puede haber otras formas en que eso sea correcto. Por ejemplo, Si está incluido. Ah, no. que estén incluidas dentro de un programa principal más grande y hay una X global. Ahí, la llamada X es correcta, pero no es la misma X de A. Profe, ¿puedo interrumpir un segundo? Por favor. Estoy un poco confundido porque creo que, ok, entiendo lo que intento hacer, pero creo que está mezclando los dos puntos, o sea, los dos ejercicios, porque el primero te pide solamente 3 esquemas donde esas llamadas estén válidas y el segundo punto es en cómo funcionaría para que, no cómo funcionaría, en qué activación, en cuál sería la activación para que retornara X en D, si estuviese definida en A. Para que retornara X en D. No, ya va, déjame ver un segundo. Cuando se referencia al identificador X en la unidad de programa A desde D, o sea, usar la variable X en la función D que fue definida en A. O sea, me refiero que, o sea, no es necesario. Los dos ejercicios son distintos. Uno son los 3 esquemas que funcionan bien en esas llamadas, Ajá, exactamente. que es ese, y en el otro, ahí no tiene nada que ver la variable X. Ahí no se hace mención sobre la variable X desde ya, no importa mucho. Y el otro ejercicio es distinto. Era solo eso, que estaba un poco confundido porque estaba como que respondiendo los dos ejercicios al mismo tiempo. Bueno, la verdad es que ahí adrede, y eso lo recuerdo porque ese ejercicio lo hice yo hace muchos años. Bueno, no como ese, pues. La idea es que ustedes puedan ver que hay muchas formas de hacer invocaciones de procedimientos que sean válidas, pero que correspondan a diferentes arquitecturas de programa. En algunos programas pueden estar incluidos unos módulos de programa dentro de otros, algunos pueden ser anidados, algunos pueden estar todos al mismo nivel, etcétera. Y igual seguir siendo correcto. Ahí lo que se les está pidiendo es que muestren con un código cómo una llamada de P que invoca A, invoca B, B invoca A, invoca C, se invoca D, y que sea estático, es válido. ¿Okay? Además, en estas dos formas, por ejemplo, en esta forma, la llamada AX dentro de D es válida, pero en esta otra forma también. En esa otra forma también. Y la X que se está invocando no es la de A, es la de P. Pero la secuencia, la invocación es válida, es perfectamente válida. ¿Okay? Ahora, en el segundo ítem les dicen, cuando se referencia el identificador X de la unidad de programa A desde la unidad de programa D, ahí sí se lo están diciendo. Ahí sí se lo están diciendo. En D no hay una X, pero la que estás invocando es la de A. ¿Sí? Entonces, ¿a qué activación de A corresponde dicho identificador? ¿Cuál es la respuesta? Sería la segunda. Sería la segunda. ¿Por qué la segunda y no la primera? Porque en la cadena en la cadena estática, eso que está en las láminas,
se apilan todos los registros de actividades. Entonces, primero se apilaría el primer registro, la primera llamada, luego hace otra llamada que no es A, luego sí se llama perdón, luego otra llamada que no es D, luego se llama A, luego se llama D, entonces se apilaría dos veces el registro de actividad de A. Y cuando Exactamente, se se buscara en apila esa aquí cadena, y se apila aquí. se buscaría el primero, que sería la segunda llamada de A. Exactamente. ¿Y por qué es así? Porque aquí te lo están diciendo. Son reglas de alcance estático. Entonces, en las reglas de alcance estático puedes definir sin correr el programa, en tiempo de compilación, cuál va a ser la invocación de la variable. Eso que está diciendo es correcto. ¿Lo vieron? Aquí te están diciendo específicamente eso. Si usted en D está invocando una X que está definida en ¿a cuál de estas dos A corresponde? ¿Okay? Perfecto. Esa es la respuesta y esa es la explicación. Muy bien. Y tengo otra duda, respecto al punto anterior, que pide los tres esquemas. Creo que el problema más que todo es que hay una recursividad ahí, me parece. Porque primero A llama a B y en la segunda llamada de A es que llama a C. Entonces creo que ahí es donde está el truco, por así decirlo, de ese ejercicio, que hay una recursividad que llama primero una función y luego llama a otra. Entonces supongo que habrá que poner alguna condición ahí. No, Yo no, lo, no. yo lo- No hay ningún truco al respecto. Eso pueden ser condiciones del programa. O sea, A invoca a B y el módulo B invoca A, pero por una condición, por un valor de una variable, ahora A no va a invocar a B, sino a C. Y ese esquema podríamos hacerlo, por ejemplo, utilizar un if, utilizar un contador, utilizar un switch y cada sería, Sí, y ahí estarían los tres esquemas. eso es lo de menos. Eso es lo de menos. La forma como lo hagas es lo de menos, pero tiene que ser una forma de llamada válida de P a A y de un P que llame un A que llame un B que vuelva a llamar el A y el A que llame ahora a un C. Eso Ok. se puede hacer con condiciones, se puede hacer con lo que sea. No hay ningún problema con eso. Pero aquí lo que se plantea básicamente, aunque no estamos hablando de que hagan el código, es que la secuencia de llamada sea válida, no desde el punto de vista del algoritmo, sino de las variables. Es decir, que cuando tú invoques algo en D, ese D que estás invocando, el X sea válido, exista. ¿Ustedes programan en PHP? ¿Alguno de ustedes programan en PHP? Muy por encimita. Yo me acuerdo, PHP es un lenguaje de programación en el cual, esperen un segundito aquí para mostrar algo. yo me acuerdo que PHP tiene un detalle que tú des una función para acceder a una variable no local, tienes que usar el especificador global o algo así. Yo recuerdo. No, ya eso está antiguo. Bueno, lo que les decía ahorita es esto, que cuando A llama a B y B llama a A y A llama a C, eso pueden ser por 100 cosas, pueden ser por parámetros que se le están pasando, puede ser por condiciones de una variable, por una condición terminal. Esto no quiere decir que hay una recursividad. Obviamente, si hay una recursividad, ¿cómo se llama esa recursividad? Cuando este llama a este y este llama a este. Recursividad indirecta. Es una recursividad indirecta, exacto. Entonces aquí sí es obvio que hay alguna recursividad indirecta. ¿Okay? Ustedes no le están pidiendo que hagan el código, pero ustedes pueden hacer un código con recursividad indirecta que demuestre cómo esa secuencia de llamadas es perfectamente válida. Y hay infinitas, ojo, hay infinitas porque puede haber muchas formas en las cuales ustedes hagan ese arreglo, pero se les pide que hagan, ojo, este es para este ejercicio. En el parcial no hay cosas tan elaboradas. Fíjense lo que dice aquí. Ah, bueno, ya esta se la respondieron ustedes. Están viendo el PDF, ¿no? Están viendo la práctica. Sí. Sí se Ajá. ve. Esto que está marcado, ya me la respondieron ahorita. O sea, si yo llamo la X aquí y esta X resulta ser de A, podría no serlo, pero aquí se lo están diciendo. X es de la unidad de programa A. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las dos A es? Dado que son reglas de alcance estático, es la segunda que se almacena en la pila, que es esta. De esta A y no de esta A. Perfecto. Eso está respondido. Ajá.
vamos a ver esto. ¿Bajo qué condiciones la siguiente suposición es cierta? Cualquier variable local de un programa P, el cual llama a un subprograma Q, es visible en Q. Siempre Eh, que, a ver, Ismael. siempre que Q esté declarado dentro de P. ¿Por qué? O sea, me refiero a que el bloque de código de Q está dentro del bloque de P, porque son reglas de alcance estático. También hay otra condición. Si le pasamos las variables por parámetros. Ojo, Fíjate, las podría, variables, podría ser las que le variables, pase las variables por parámetro, eso es verdad, pero si le pasan las variables por parámetro, a Q, las que está referenciando no son las de P, son las de Q, internas. Aquí te dicen, cualquier variable local de un programa P, el cual llama a un subprograma Q, es visible en Q. ¿Sí? Entonces la respuesta la dieron solamente si Q es interno. Y Porque también si todas las tú no variables has- locales, aquí, L1, L2, L3, etcétera, todas las variables locales de P son automáticamente visibles en Q, que es lo que están diciendo aquí. Cualquier variable local de un programa P es visible en Q. Y deben ser declaradas antes de Q, porque si declaras una variable después de la declaración de Q, no la vas a ver local en Q, ¿no? No, Perfecto. yo Q no la he declarado. Perfecto, porque si usted pone esto aquí, a pesar que sintácticamente puede ser válido, Q no tiene acceso a estas variables locales de P. Y aquí lo que te están diciendo en la práctica es que cualquier variable local de P, al llamar a Q, sea visible en Q. Profe, Dígame. y también deberías cumplirse que, o sea, que las variables locales de Q no tengan los mismos nombres de las de P, ¿no? Porque si no, como que las oculta. O sea, se hace referencia, no puede Perfecto. acceder. Eso está muy bien porque son reglas estáticas y en las reglas estáticas son apiladas. Son estrictamente jerárquicas. Muy bien. Esa observación está muy buena. Una pregunta, esas Ya son va, las deme que, un segundito. ok, Ajá, dime, Robinson. esas son las closures, creo que se llaman así, que son funciones que referencian campos locales externos. Creo que el nombre es closures. Se Eh, usan en otros en lenguajes modernos como JavaScript y eso. no sé, la verdad que no te sabré decir y te mentiría si te digo que sí, porque no he leído ese término para estas cosas, pero lo que sí te digo es que en la mayoría de los lenguajes script tú puedes definir funciones dentro de funciones y las funciones tienen acceso a las variables locales de las funciones anteriores que están sobre ellas, pero la mayoría de esos lenguajes son dinámicos, no son estáticos. La mayoría de esos lenguajes son dinámicos, entonces podría ser que una variable dentro de Q, por ejemplo aquí, están viendo el código, ¿no? El notepad. Sí. Están viendo el notepad. Podría ser que usted tenga aquí a L2 asignale 0. ¿Ok? Si las reglas de alcance son dinámicos, es muy probable que esta llamada en algunas condiciones sea inválida. Porque está llamando a Q desde un segmento de código donde nadie definió L2. ¿Okay? O sea, el hecho que la esté usando dentro del módulo Q no quiere decir que es una llamada válida. Podría ser inválida. No es este caso. ¿Por qué no es este el caso? Porque aquí están diciendo que son reglas de alcance estático. O sea, si son reglas de alcance estático, obviamente esto no va a ocurrir. No va a ocurrir que tengas acceso a una variable que no esté declarada, porque eso se ve en tiempo de compilación. Voy a ver los mensajes que tienen en el chat. Bruno pregunta, yo tengo una duda cuando nos piden mostrar el árbol de activación de un programa X, debemos colocar el valor que tiene el estado de la máquina en ese bloque. ¿Este valor se refiere al valor obtenido en el bloque del tipo de valor que vamos a retornar? O es una pregunta para ver si es un estado válido o no. No, Bruno, cuando te piden hacer el árbol de las activaciones, se supone que debes mostrar el árbol de todas las llamadas que están definidas en el programa, por supuesto. Y lo que vas a poner al lado, cuando te piden los valores, depende de los valores que te pidan. Por ejemplo, por aquí te están pidiendo los valores de las variables, los valores de los registros. Entonces tienes que hacer el trabajo de escribir
el registro de activación del método, cuáles son sus valores, cuáles son las variables locales, las referencias, una por una. Eso es lo que te piden cuando te piden el árbol de activación. Ok, profe, gracias. La siguiente dice Cristian, que yo sepa usar función activa con sus parámetros, pero porque se llama debe estar dentro de A. Está curioso eso, sí, hay muchas cosas curiosas. Ismael. Como las funciones sin nombre, dice Leonardo. Perfecto, las funciones sin nombre son funciones para todos los efectos en JavaScript o en cualquier lenguaje de ese, en Java también. Tú puedes tener funciones sin nombre y pasar en un parámetro. Y por parámetro es una función. Y esas funciones en general tienen acceso a las variables de la función que la está invocando. Entonces se cumple lo que dice la práctica. Es un ambiente estático y en ese ambiente estático la variable, el procedimiento interno no es que hereda, no es la palabra correcta, pero tiene acceso a las variables del módulo anterior. Bueno, para resumir, vean acá en la práctica esto. Estas condiciones, ¿cuáles fueron las que dijimos ahorita? Para que se cumpla eso, ¿cuáles deben ser? Tiene que estar Q declarado dentro de P. Las variables de P locales tienen que estar declaradas antes de Q, y en Q no debe haber las variables con el mismo nombre que las de P. Con esas condiciones, cualquier variable local de P va a ser visible en Q y va a poder ser utilizada dentro de Q. Esa es la respuesta. Y eso lo que muestra que, digamos, hay comprensión del tema. ¿Qué otras dudas tienen con respecto a la práctica? Les voy a dar un tip full grande. En el parcial vamos a tener unos códigos que se ejecutan de manera estática y ustedes van a tener que simplemente agarrar y mostrar cuál es el estado de la pila de ejecución, el árbol de ejecución y las salidas que está generando eso. Esta mañana les dije que vamos a trabajar, por supuesto, con alcance de variables, con pase de parámetros. Como ese tema no se dio en extenso, hay dos tipos de pase de parámetros que no vamos a preguntar. ¿Cuáles son los que sí vamos a preguntar? El pase de parámetros por valor y el pase de parámetros por referencia. El pase de parámetros por valor admite que usted tome una expresión, por ejemplo, que pase por parámetro el resultado de una expresión. Por ejemplo, P entre paréntesis 3 más 1. Se evalúa la expresión y el resultado se coloca en la variable que está esperando el parámetro dentro del método. El nombre de variable que está esperando el parámetro. El pase de parámetros por valor es el que todos conocemos. Ahí no hay ningún misterio y ninguna duda. ¿Y qué es lo que hace allí? Que una copia del valor, el valor de la expresión o de la variable, ¿okay? O de la variable, el valor se copia en la variable interna del parámetro, pero eso no va a afectar a la variable externa. Repito, yo se los dije un poco en broma esta mañana en el chat, eso lo han visto desde niño, pero vamos a verlo aquí para que estemos súper claros formalmente. Están viendo mi notepad, ¿no? Sí. Podemos tener un módulo P con variables X, Y, Z, y podemos tener un módulo Q, no importa, sin parámetros, es lo de menos. Y en Q podemos invocar a P y pasarle parámetros. Por ejemplo, 3 más 1, 5, y X, suponiendo que X sea una variable o una constante que está definida previamente. Cuando el pase de parámetros es por valor, se calcula el resultado de esta expresión o de esta expresión o el valor que actualmente tiene este literal. Este literal, repito, puede ser una variable, puede ser una constante, puede ser una invocación a un método sin parámetros también. Y el resultado de esto se copia en esta variable local interna, aquí. Si usted aquí internamente dice X igual 5, no pasa nada, porque una vez que termina P, esta copia de X es igual 5 se destruye y esta variable aquí o esta aquí, X, no es alterada. ¿Okay? El segundo pase de parámetro importante para nosotros es el pase de parámetro por referencia. Si yo defino que este es un pase de parámetro por referencia,
y digo z igual 10, y yo ejecuto este código, ¿cuál es el valor de x al final? Va a ser 10. Va a ser 10, porque lo que yo estoy pasando aquí con la variable x es en realidad una referencia a la posición de memoria de x. Y esta variable z, ¿cómo se inicializa? Pasa la dirección de memoria de la variable que pasaste por para. Exactamente, toma la dirección de memoria de x y se asigna a la variable z. Fíjense que aquí, por ejemplo, olvídense de esta de aquí, vamos a poner a. A. ¿Ok? Aquí en P no hay variable x. Aquí sí hay una variable x. ¿Ok? Entonces aquí, cuando yo hago esto, toda modificación de la variable z aquí, en tiempo real, está modificando la variable x. ¿Por qué? Porque si bien dentro del código de P no hay ninguna variable x, todo es a, z, y, etcétera, cualquier otro nombre que no sea x. Cuando usted modifica la variable z, en realidad está alterando la misma dirección de memoria que el parámetro que se pasa por referencia. Ahora, si yo hago esto, ¿qué ocurre? Te daría un error porque no le estás pasando ninguna dirección realmente. Exactamente. Normalmente en los lenguajes que admiten pase de parámetros por referencia, no se admite que un left side sea una expresión. ¿Okay? Hay algunos lenguajes donde sí se admite. Hay algunos lenguajes dinámicos que nosotros no vimos, donde lo que se hace aquí es que a una variable temporal t se le asigna el valor de esto y por supuesto se pasa la referencia de t a z y todo lo que modifique z modifica t, pero t es una variable temporal. Una vez que termina la ejecución del código, t se destruye y no pasa nada. ¿Okay? Pero en términos generales, los lenguajes modernos que admiten pase de parámetros por referencia no admiten expresiones. Por ejemplo, Java es un lenguaje que tiene el doble pase de parámetros. Tiene pase de parámetros por valor para todas las variables de tipos básicos y por referencia para las variables de tipo objeto. Por eso es que cuando ustedes pasan un objeto como parámetro en Java y modifican el objeto adentro de la función, el objeto es modificado afuera también. Eso genera todo tipo de errores a los programadores. Créanme que he visto esos errores muchísimas veces, incluso en librerías, digamos, comerciales. Esos errores son muy, muy comunes. Usted modifique internamente el valor de un objeto dentro de una función y se te olvida que el objeto está siendo pasado por referencia. Entonces, el nombre del objeto dentro de la función es una referencia. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Cuál es el valor de x al final? 3. El valor de x al final es 3 porque es una variable global. Y es una variable global y está siendo modificada aquí. ¿Okay? Pero si yo no ejecuto esto, ¿cuál es el valor de x? 10. 10. Eso es lo que se llama un efecto colateral. Un efecto colateral porque esta variable está pasada por referencia. ¿Ok? Y al ser pasada por referencia, si yo la modifico aquí, estoy modificando en realidad la variable que es global. No lo estoy diciendo, aquí no estoy nombrando x en ninguna parte, pero estoy pasando x por referencia aquí. Entonces, ese tipo de cosas hay que ser muy cuidadosos. Eso es lo más que le vamos a preguntar mañana con respecto al pase de parámetros. Van a tener un segmento de código y se le va a decir, la variable tal es pasada por valor, la variable tal es pasada por referencia. Diga qué pasa ahí. Entonces, ustedes tienen que decir qué sucede y cuáles son los ambientes de referenciación local. Fíjense que el pase de parámetros, sea por valor o por referencia, igualito cumple las reglas de alcance estático y dinámico, igualito. O sea, pueden ser estáticas o dinámicas, eso no, la diferencia no está ahí. La diferencia está en cuál es el valor actual de la variable que se está modificando. Okay. Con respecto a los ejercicios de ejemplo que están en la práctica que se les pasó, ¿qué más vieron?
Profe, permiso. Dígame. En esta ejemplificación que se hizo del pase por referencia, al colocar z igual a 10, al final el valor de x, que antes era 5, es 10, ¿no? Pasa a 10. Claro, en ese ejemplo que están viendo en pantalla, el valor de X pasa a 10. Cuando te imprima X aquí, están viendo mi notepad, ¿no? Están viendo dónde está el cursor. Cuando te imprima X aquí, va a decir 10. Ok. Ajá, Cristian, cuéntame a ver. Esto fue bueno, nos habíamos puesto a resolver los ejercicios y surgió una pequeña duda, puesto que cuando estábamos haciendo los ambientes de referenciación, era la pregunta 3, el ejercicio 3, como dice Leonardo, déjeme revisar un momento. Es el 3. ¿Es el 3? Ok, no, a ver. Sí, el 3, que cuando estamos en el estático, ese lo sabemos hacer, ok, ese está fino, en el que, por ejemplo, si nos quedamos en A, podemos decir local, X, Y, Z, A, etc. Pero en el estático, cuando nos vamos al dinámico, sería parecido o cómo, porque aquí me estoy fijando que si lo hago de la misma manera que en el estático, es decir, que me centro en un procedimiento cualquiera y me pongo a ver los locales y después los dinámicos, viendo aquí que tenemos una recursividad indirecta, llegamos a tener una especie de bucle un poco extraño. Entonces no sé si estaba haciendo algo mal ahí o si lo estaba viendo de una manera mal. Vamos a ver. Este es el código que tú dices, el de la práctica. Sí. Falta algo aquí, ya va. Falta el programa. Espérate un segundo. Para hacer el mismito que está en la práctica. ¿No? Corríjame si es el que está en la práctica. Ese. Entonces definimos un procedure Q. Coño, empezó un palo de agua por aquí, mis hijos. Sí, por aquí también. Pero un palo de agua, yo. Hola. Hola, profesora Tina. ¿Cómo está usted? ¿Estás en clase? Estoy respondiendo unas dudas a mis estudiantes que tienen examen mañana. ¿Quién me dijo que estaba aquí? Sí, acaba de salir. Acaba de salir de estar ahí en el pasillo. Ok, está anunciado. Me agarró bajando del carro. Ok. Ese es el código, ¿lo ven? Sí. Ajá. ¿Cuál es la duda allí? ¿Qué pasa si el alcance es estático? Si el alcance es estático, ¿dónde empieza ese programa? ¿Cuál es la primera instrucción de ese programa? Si no me equivoco, era llamar a R. No. Y igual a 1. Y igual a 1. Esta es la primera instrucción del programa. ¿Ok? Así que, digamos, aquí falta un par de begin ends para que se vea más bonito, pero esta es la primera instrucción del programa porque esta es la definición de R y esta es la definición de Q, que a su vez internamente tiene una definición de S. Entonces, usted allí le asigna 1 y llama a R. Como es una regla de alcance estático, ¿qué pasa cuando usted llame a R? Se crea registro de activación. Ajá, se crea el registro de activación de R. ¿Cuáles son las variables que usted puede usar dentro de R? X, Y, Z, A. La definida en P. La W y C. Estas que están aquí
y estas que están aquí, perdón. ¿Sí? Cuando usted hace una invocación de Y, ¿esa Y es de quién? De P. El padre. TP. Del padre. Ahí no hay duda. Entonces la regla de alcance estático funciona perfectamente. Después usted invoca a Q. Y estamos aquí. Q define dos variables y además define un procedimiento que tiene unas variables internas y después invoca a S. Y cuando usted invoca a S, S llama a R. Aquí vamos bien. El problema es que R vuelve para acá. ¿Cuál es la diferencia entre las llamadas estáticas y las llamadas dinámicas? En las llamadas estáticas, usted ve el código y siempre hay una asignación fija de cuál es el alcance de la variable a la que usted está invocando. No depende del tiempo de ejecución. Eso está definido estáticamente. Fíjense aquí. Fíjense aquí. La pregunta aquí la hacen específicamente sobre algunas variables. Cuando R llama a Q, Q llama a S, S llama a R, R viene aquí, define W y C y pregunta por Y. ¿Okay? Obviamente es la Y del padre. El problema no es la Y, el problema son las variables internas aquí. ¿Quién es esta X? ¿De dónde toma las variables? Bueno, aquí les voy a decir una cosa. Aquí las reglas de alcance dinámico y estático parece que van a dar lo mismo. Porque no hay variables que se solapen los nombres. La gracia de las reglas de alcance dinámico. Sería uno que no estaría en ningún lado. ¿Cuál? El X de S con el X de P. Y la Ajá, Z eso, con la esta X. Esta X de aquí, es verdad, no lo había visto. y la Z de Q con la Z de P. Porque, por ejemplo, aquí cuando usted llame a R, si en R usted hace una invocación a X, si usted hace esta invocación en R, ¿ok? La primera vez que usted llama a X, ¿esta X quién es? Que usted llama a R, ¿esta X quién es? La XP. Observen todos, por favor. Esta es la X de P. Está modificando esta que está aquí, ¿cierto? Ajá. Esta que está aquí que estoy mostrando con el cursor. Esta que está aquí es la que está modificando. Pero esta invoca Q. Q invoca a S. S define una X y luego invoca R. Fíjense que dentro de R no está invocada la X. Esta X que se invoca, ¿cuál es? La de P. En la regla de alcance estático. En la regla de alcance dinámico, en la segunda llamada es esta X de aquí. Profe, y en las reglas de alcance dinámico también tendría acceso a la variable B declarada en S. Claro, No. claro. En las reglas de alcance dinámico tienes acceso a las variables o a los literales, mejor dicho, no solo variables, constantes, todo tipo de expresiones, funciones, etcétera, a todos los literales que están definidos en los programas que te están llamando antes que del actual. Entonces, en este caso, R tiene acceso, cuando es invocado aquí, observen, cuando R es invocado aquí, tiene acceso a las variables X y B de S. Pero fíjense que R, si tú lo invocas la primera vez aquí, no tiene acceso a ninguna variable llamada B. Porque en este momento, a esta R, antes de ella no hay ninguna B. Pero esta invocación de R sí tiene acceso a esta B y a esta X. Los lenguajes de manejo de datos, como el lenguaje R, ¿conocen? ¿Alguno de ustedes ha escuchado el lenguaje R? Sí. El lenguaje R que se utiliza actualmente para análisis de datos
y para Big Data y para Data Mining, para ese tipo de cosas, es un lenguaje con alcance dinámico estricto. Es decir, tú puedes tener una función que hable de un X y ese X puede ser una matriz, como puede ser un vector, como puede ser un entero, un escalar, etc. ¿De qué depende de lo que sea la variable X? De la última definición en tiempo de ejecución que haya tenido X. Si antes de invocar a la función X era una matriz, entonces en esa llamada los operadores se hacen sobre matriz. Pero si justo antes de la invocación X era un arreglo, entonces los operadores se hacen sobre arreglo. Eso es lo que es la regla de alcance dinámico. Profe, permiso. Eso significa que en las reglas de alcance dinámico se hace más énfasis en el subprograma de quién te llamó, mientras que en el estático es quién te contiene. Fíjate, en C nadie te contiene, pero tú puedes decir de manera estática cuál es el valor de una variable porque tiene los diferentes ámbitos. Esta variable es esta y si no es la global. En Pascal y en otros lenguajes, en Java, tú puedes tener funciones dentro de funciones y eso tienen unas jerarquías y son estáticas. Entonces tú sabes perfectamente esta variable X, si no la tienes definida tú, la tienes definida el que está arriba, si no la clase que te precede y si no es global. Porque esas reglas son estáticas, no dependen de quién te invoque. En las reglas de alcance dinámico, en forma dinámica, valga la redundancia, cuando invocas a un método, el método tiene acceso a todos los ítems literales que hayan sido definidos en los que lo están invocando antes que él. Esa es la diferencia. Y por eso se llaman reglas de alcance dinámico. Y por eso es que en las láminas, cuando ustedes las vean, ahora que las vean, se van a dar cuenta que en las reglas de alcance dinámico tú tienes que tener alguna técnica que te diga por dónde voy. Y en este momento, esta variable está activa, no está activa, dónde empieza. En la regla de alcance estático eso no es necesario, porque si tú llamas una variable X y esa variable X antes del momento nadie la había definido, eso se sabe en tiempo de compilación. O sea, de manera estática, predefinida, se sabe si la variable es correcta o no. En dinámica no. En dinámica esto podría ser un error como podría no serlo. Voy a darles un ejemplo. Mosca con este ejemplo. Esto lo pueden hacer en PHP, por cierto. Vamos a olvidarnos del XY. Y aquí yo invoco a B. ¿Ok? Observen ese código cortito que les acabo de escribir ahí, que es un código perfectamente factible hacerlo en PHP. En el programa principal yo digo que X vale 4 y después invoco a B. Cuando invoco a B y B hace X igual 0, ¿a cuál X está modificando? A la de B. ¿Cuál de B? B no te define ninguna X. Bueno, la principal, lo que está haciendo es una referencia. Eventualmente puedo estar modificando esta X. Entonces, fíjense, porque él necesita una referencia. Él te dice, ¿quién es esta X? Bueno, yo definí esa X antes. Imagínense que este es el main. Entonces, en esta invocación de B, la X es la que estaba definida antes. Pero en esta invocación, cuando invoco A, acá, A invoca a B, pero A tiene una X. Entonces, en esta invocación, suponga que equivale 666, cuando invoco a B, B accede a X. Esta X que está aquí es la de A, que es la última definida en tiempo de ejecución. Entonces, fíjense que en reglas de alcance dinámico,
yo dependo de cómo se invocan las funciones. La primera vez que lo invoco, esta X altera a esta X. La segunda vez que lo invoco, invoco A y A invoca B. Cuando invoco a B, esta X es esta X que está aquí. Eso está en las láminas. En las reglas de alcance dinámico, ¿cuál es la ventaja y la desventaja? La ventaja es que un método puede ser más genérico porque depende de las variables en el momento de la ejecución de quién lo está llamando. Entonces tú puedes hacer métodos más o menos genéricos que hagan cosas sobre variables y depende de quién te invoque, esas variables son de un tipo o son de otro, tienen unos valores, tienen otros. En el caso pero en tiempo de ejecución tú tienes que construir la tabla de símbolos. No es estática, lo tienes que ir construyendo de manera dinámica. Entonces hay diferentes técnicas para construir la tabla de manera dinámica. En las reglas de alcance estático, ya la tabla de símbolos está construida, ya tú sabes perfectamente cuál X va a ejecutar cuál X. Si aquí tengo reglas de alcance estático, esta invocación de B aquí me va a trabajar con esta X. Y esta invocación de B también me va a trabajar con esta X, porque estáticamente, cuando se define la función, esta es la referencia que él toma, la del global, pues. Porque hay que suponer que X global. Pero en ese caso, no habría que, en vez de colocar la declaración x igual a 4 dentro del menú, sería por encima de las definiciones de las funciones, porque si no daría error. O sea, primero está la declaración de x igual 4 y luego vienen las declaraciones de las funciones b, a. No, Carlos, lo acabo de corregir, la estoy colocando aquí. La variable global X, entonces ya la función B, esta X va a ser esta siempre, estáticamente. Ok. ¿Okay? Pero si las reglas son dinámicas, aunque yo haga esto, la segunda vez que yo invoque a X, ¿cuál es la última X definida antes de esta invocación? Esta que está aquí. Ok. ¿Ok? Pues depende del lenguaje, por supuesto. Eso lo que hace es como apilar los contextos en una pila y reasigna el valor de las variables, ¿no? Exactamente eso. Lean las láminas, vean las láminas y se darán cuenta que las técnicas para el acceso a los entornos de variables son así, son apilados y depende del último que te invocó. Incluso el tipo de datos y todo eso depende del último que te invocó. Por eso las funciones en JavaScript a veces funcionan y a veces no. O sea, la misma función. Y resulta que a veces está tomando una variable de un contexto y cuando lo corres esa misma función de JavaScript en otro lado, el contexto no existe, lo pierdes, no es el mismo contexto. Entonces la variable no está definida y da un error. Porque ¿cómo se llama? Los ambientes de las reglas, perdón, las reglas de alcance en JavaScript son dinámicas estrictamente. ¿Vieron el ejemplo en las láminas de cómo se hace la tabla estática y cómo se hace el display? Yo tenía una duda sobre eso, pero Dígame. yo el display lo voy armando conforme yo voy recorriendo el código. Es decir, yo entiendo que el display es un vector que en cada posición tiene la referencia al bloque al último bloque activo de ese nivel. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un bloque en el nivel 2 y yo después llamo a otro bloque que está en el nivel 2, la referencia que va a estar en el display es la del último que yo llamé que está en el nivel 2, ¿correcto? Pero eso lo tengo que ir haciendo yo mientras corro el código, en tiempo de ejecución. Pero si es en tiempo de ejecución, es lo que me confunde, porque se supone que esa es una técnica de acceso dinámico. Estático. Estático, perdón. Estático. Sí, sí, es una regla de alcance estático, pero es que la diferencia entre una y la otra es que eso está hecho para acelerar el acceso a la variable. Es decir,
Déjenme ver si me puedo explicar así. Pero de todas maneras eso se hace en tiempo de ejecución, en tiempo de compilación, ¿correcto? Eso se hace en tiempo de ejecución, porque fíjense que lo que pasa, cuando tú compilas y tú generas los ambientes, cuando tú estás ejecutando, tú tienes una variable que a lo mejor no está definida en tu ambiente. ¿Dónde consigues la variable? Estamos hablando de la referencia a la variable. Aquí no estamos hablando de ejecución, sino de lo siguiente. Tú tienes una variable definida en un contexto, ¿sí? Un ámbito de variable. Y tienes otro interno, y tienes otro interno, y tienes otro interno. Imagínate que tienes 5 niveles de anidación de variables. ¿Sí? Tengo 5 niveles de anidación de variables. En el último nivel estás usando una variable que no está definida ahí. ¿Dónde está esa variable? En alguno de los ambientes anteriores. En alguno de los ambientes anteriores. Perfecto, eso está bien. No importa cuando estés en tiempo de ejecución. Cuando tú estés en tiempo de ejecución en uno de esos bloques de ejecución, cuando tú estés en tiempo de ejecución, tú tienes que ver cuál es la dirección actual de la variable a la que estás haciendo referencia. ¿Sí? Sí. Tremendo trueno sonó. Así es. Yo estoy viendo las láminas otra vez, estoy un poquito como confundido entre la pila y el display. Bueno, cuando tú lo ves en la gráfica de la pila, Ajá. O sea, tú ves los registros de activación como se van apilando por las llamadas. Ajá. Pero el display es como para ver cuál es el nivel, en dónde está anidado. No importa la llamada, por así decirlo. Claro, es que se trata de eso. No es una técnica dinámica, es una técnica estática. Lo que te hace es que te ahorra tiempo de búsqueda en la tabla. Ese tiempo de búsqueda en la tabla puede parecer una estupidez. Puede parecer que bueno, tú tienes una tabla y en lugar de dar 3 saltitos en la tabla, si tienes un índice vas directo al sitio. ¿Ok? Eso te ahorra unos pasitos. Entiendo. ¿Sí? El display es para que tú te ahorres esos pasitos. Para ver los ambientes. Para ver en qué ambiente está. ¿Por qué es importante que tú te puedas ahorrar 2 o 3 pasitos? Porque tú no estás hablando de una variable que a lo mejor llamas una sola vez. A lo mejor es un programa que está haciendo un cálculo numérico y la variable se va a llamar 100.000 veces. Y vas a invocar a la función 100.000 veces. Si 100.000 veces tú tienes que hacer 3 saltos, no es lo mismo que hacer un solo salto porque ya tienes la referencia del display. Okay. Ojo, los ambientes siguen siendo estáticos. Los ambientes siguen siendo estáticos. Lo que te está diciendo el display es una forma de llegar más rápido a la invocación que te corresponde. Es lo que te está dando el display. ¿Cuál es el precio que estás pagando? Mantener ese vector. Mantener el vector. Ese es el precio que tú pagas. Entonces, si tú tienes muy pocas referencias a variables comparadas con el tiempo de ejecución, mantener el vector puede ser más lento que la ganancia que tienes por dar ese saltito. Incluso en las láminas te dan unos ejemplos bien claritos. O sea, si solamente tienes 2 saltos, los tiempos son los mismos. No ganas nada. Si tienes muchos niveles de anidamiento y haces muchas invocaciones de variables que están en los niveles superiores y tienes que ir buscando por los registros de activación, entonces te estás ahorrando 3, 4, 5 saltitos en cada momento para ver dónde está. ¿Okay? Eso en tiempo de ejecución puede ser significativo. Ustedes esto no lo van a ver en la práctica, a menos que ustedes implementen algún tipo de interpretador o compilador, pero sí es importante que lo conozcan, porque estas son cosas que ocupan espacio y que ocupan tiempo del compilador y en tiempo de ejecución, sobre todo si son máquinas virtuales. Entonces, lenguajes como Java hace display, es estática, pero hace display porque, bueno, puede tener muchos niveles de anidación y eso te ahorra algunos saltos en saber dónde está la referencia del ítem que estás buscando. Sí, al usar el Technical Display también se colocan los enlaces de acceso y control en los registros de activación. Sí, igualito. El display es como una ayuda que te dan para que no tengas que ir buscando en la pila, sino que ya tengas en un shortcut un elemento que te va directo.
pero tienes que mantenerlo. Cada vez que actualiza la pila, tienes que mantener el display. Ojo, eso sí. Entonces, lo que está claro es que tardas un par de instrucciones manteniendo el display, pero una vez que tienes el display, las referencias no tienes que recorrer la pila, ya sabes directamente dónde está. Y también lo que veía en las láminas era que si cuando entrabas a un ambiente de ejecución que sustituía una entrada del display, cuando salías de ese ambiente tenías que restaurar el valor anterior, ¿no? Que estaba Claro, en esa claro, entrada. el display tiene dos trabajos, tiene que actualizarlo y después restaurarlo, obvio. En el de la pila no, el de la pila no tienes que actualizar ni restaurar nada. Solamente montando los registros de activación en la pila, ya estás haciendo el trabajo. El problema es saber cuál es la variable porque tienes que recorrer la pila. ¿Lo ven? Sí. Tengo una duda acerca de los ambientes de referenciación. Estoy viendo que, bueno, que en los ambientes de referencia de una función se guardan los identificadores locales, que serían las variables, y el mismo nombre y el nombre y las funciones que se definen ahí. Las internas, ajá. Ajá, y en los no locales se guardan las globales, por así decir, las del padre, las variables del padre, y la llamada a la función desde el padre hacia la misma función. Pero no entiendo por qué también en los no locales, Aló. Quedamos 8 personas aquí, ¿no? Esas son las que yo veo. No sé si me escuchan. eso era lo que estaba viendo. Te escuchas. Mira, lo más probable es que se haya ido la luz por muchas partes de Caracas, porque si nada más hay 8 personas conectadas. Yo tuve bajón, yo creo que fue un bajón Sí, y yo ya. tuve bajón y se quedó como pegado. Creo que Robinson se cayó. Yo Sí, también por tuve acá bajón. también. Pero Quizás en seguro Caracas se fue. aquí, mira, aquí en mi casa hay luz, pero no sé si de repente los vecinos. Yo estoy en los Chaguaramos y hay luz, pues estoy cerca de la universidad, así que supongo que solo fue el bajón. La Porque pastora también. eso le pega al router y eso. Por la avenida Victoria Luz. Ya volverá el profe. Dicho.
Aló. No sé si alguno ha hecho las dos de la práctica. Yo la hice. ¿Qué dudas tienes ahí? Yo tengo una duda porque, bueno, yo tengo, por lo que yo entendí, tengo PP como el programa principal. Q y P están al mismo nivel, según lo que veo en el display, y R está dentro de Q, pues eso fue lo que yo hice. Como veo que la flecha del display, el 2, el nivel 2, está apuntando a P, pero no está apuntando a Q, yo asumí eso, que están en el mismo nivel. Pero también tengo la flecha que está en la derecha, que es como el enlace de acceso que apunta a Q. Entonces, eso me dice que es como si fuera el hijo. O está contenido dentro de Q, es lo que me tiene Claro, como que... mira, esto es lo que yo entendí, te lo voy a explicar, déjame ver si lo entiendes. Como puedes ver, PP es la raíz, ¿verdad? Ahí estamos bien. Exacto, Lo primero que hizo PP fue declarar a Q, ¿no? correcto. Ajá. Y Después tiene el de eso, display apuntando a él. ajá, después de eso vino Q y llamó a R y R declaró a P. Eso es lo único que sé que funciona y eso es lo que sé hacer. Ahora, esa es la misma duda que tengo yo. P, no sé qué es lo que le está apuntando a Q, pero por la lógica al menos que entiendo, esa debería ser la distribución de cómo debería estar armado el árbol Aló. para Ya que va. para que esté en ese... Bueno, no, mentira, me equivoqué, me peleé. Mira, escucha, está PP como raíz, ¿verdad? PP Ajá, llama Q. Q, correcto. después de Q viene este R. Q R. llama Y R. ahí está el display. Ahí están los tres Ajá. niveles del display. Y después viene R y R llama a P. Eso es lo que pasa, Pero creo. P está definida en Q porque No tiene el puedes, enlace de no, activación en Q. Ahí la Pero flecha es esa que, que lo devuelve. sí, pero es que mira esto. P es nivel 2. Pero ese es un Ok, ok, display. vale. Ahí dice pila, pues no sé. Es un Tampoco display. pensé que fuese un display. Pero P, bueno, acá mira, es el display. P está en nivel 2 al igual que Q. Ajá, volví. Ah, el display es cuando se llama la función. Ok. Exacto. Y aquí podemos observar lo que yo veo en ese ejercicio es que cuando acaba la ejecución, acabó la ejecución de algo y entonces nos volvimos al nivel 2, al display del nivel 2, pero nos quedó así como que en la memoria, tipo, ¿recuerdas lo que dijo el profesor de desapilas pero no borra? Es más o menos aquí lo mismo. Se fue la referencia de 3, pero sigue estando en memoria. Lo que pasa es que ya no la estamos utilizando y esa es la pista que nos dan de cuál es el nivel 3, que es R. Ok. Y ese R, en este caso, fue llamado por Q, es lo que estoy entendiendo. Sí, es correcto. Ok, sí. Mi- Creo que entendí. Hijos, hubo un bajón muy fuerte aquí en la UCB y se fue la red. Sí, No, aquí todos así tuvimos ese está todo el bajón. mundo. Muchos se Eso cayeron. lo Bueno, acabamos Éramos de 23 y después quedamos como 6. ahorita somos 12. Qué desastre. se fue en todo al menos en toda Caracas mínimo. Y Sí, no sé si probablemente fue en mucha parte del país, pero bueno. Y eso que es una lluviecita, ni siquiera es un palo, gran palo de agua, pero bueno. bueno, de este lado sí es una lluvia fuerte. Ah, ¿dónde Por estás aquí, tú? la Pastora. Ah, bueno, aquí en la facultad está suave. Sí, Santa Mónica también está suave ya. Ajá, mis hijos. Bueno, lo que estaban hablando ustedes ahorita, sí, esa es la idea correcta. De todas maneras, bueno, la idea cuál es, que ustedes comprendan que a pesar que es una asignación estática, en tiempo de ejecución se aplica una técnica para que el acceso a la variable, a la referencia de la variable sea más rápido. Eso es todo. O sea, el acceso es igual si tienes el display o si tienes pila. El acceso te va a dar el mismo resultado porque es estático. ¿Me siguen? Sí. Ujú. El- Bueno, el- a la variable que te toca, cuando hagas una modificación, la variable va a ser la misma siempre. ¿Una sola vuelta? Sí. La variable va a ser la no, misma siempre porque es alcance estático. Entonces, tú sabes cuál es la variable que vas a ver. El tema es que en tiempo de ejecución, cuando tienes una nueva pila, en la pila un nuevo registro de activación y el código va a acceder cuál es la dirección de la variable, tiene que recorrer cosas en la pila para saber dónde está esa variable. Y ese recorrido puede llevar tiempo. Entonces, utilizar la técnica del display lo que hace es que acelera eso.
Les voy a Claro. contar un cuento. Mi tesis de pregrado fue un lenguaje de programación. Yo diseñé el lenguaje de programación, hice el compilador, hice la máquina virtual. Era bueno, cuando uno trabajaba mucho en eso. Y yo no usé técnica de display ni nada, sino que en cada invocación a un procedure, lo que hacía era heredaba toda la tabla más las tablas locales del elemento. Entonces, ¿cuál era el resultado de eso? Que cuando estabas ejecutando y querías acceder a la dirección de una variable, tenías que, en tiempo de ejecución, pues, porque el tiempo de ejecución es dinámico. Tú tienes un procedimiento recursivo y tú no sabes de antemano cuántas llamadas van a hacer. Pero cuando tienes una llamada y en esa llamada quieres saber dónde está el elemento X que no está dentro de tu ámbito, entonces tienes que buscarlo, cuál es el X que te corresponde en el ámbito de ejecución. En esa búsqueda pierdes tiempo. Y eso no es tu programa. O sea, tu programa está bien hecho. El tema es que internamente el compilador tiene que hacer cosas. Para eso es que existe la técnica del display y otras técnicas, no es la única, pero en este curso solamente vemos eso. Si tuviéramos un curso de compiladores avanzado, pues sí veríamos algunas técnicas más avanzadas, árboles de símbolos y vaina, pero en este curso no. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vieron? Una pregunta, en ese mismo ejercicio 2 del que estábamos hablando, al final la cosa que nos desconcierta a todos es que P queda apuntando a Q. En este caso entiendo que es un ¿Cuál enlace ejercicio? de control, el número 2. El número El 2 2. de la práctica. Este. No, este Sí. no. Ajá. Sí, el 2, que estaba ahí. El El de que se ve. display. Ujú. Ajá. Nosotros llegamos a ver esto. Está PP como la raíz, como si fuera el main, y de ahí viene y llama a Q. Q llama a R. Entonces de aquí sabemos que está P, Q dentro de P y R dentro de Q. Y aparte, dentro de P, al mismo nivel que Q, está P. Ya me perdí. Eso. Perdón. El tope de la pila es el último. El primero es el de arriba. Ajá, pero estábamos armando el código para ver más o menos cómo sería el código. Y nosotros dijimos que si puede ver el chat, como lo escribió Leonardo en el chat, está PP, está P al mismo nivel que Q y R dentro de Q. Eso es más o menos lo que llegamos a entender. Pero no sabemos qué es lo que pasa con P apuntando a Q. Para ver. O sea, yo digo que P está apuntando a Q porque P fue llamado desde Q. Entonces su enlace de activación está apuntando al bloque que lo llamó y el bloque que lo llamó fue Q. Claro, pero si fuera así, el display debería apuntar a Q, Ahí lo que el dice, 2. fíjense. No, pero olvídate el Fíjense. display. El display dice 1, 2, 3, ¿no? Eso vienen siendo los niveles del Ujú. código. Entonces, la PP es programa principal. Entonces, después tenemos el segundo nivel, o sea, que está dentro de PP, es P. Después tenemos que el que está dentro de P es R, ¿sí? Y también está Q. Pues lo que pasa es que supongo yo que no, porque la pila nada más tiene 3 niveles, hicieron el enlace del lado derecho. Pero así sería la corrida del código. Recuerda que tenemos dos enlaces, enlace de acceso y enlace de control. La verdad es que ahí me perdí yo también. Yo creo que Lo que lo pasa que es que escribió Leonardo es lo correcto. PP está invocando es- primero a P y después a Q y Q invoca a R. Es lo que estoy viendo ahí. sí, exacto, P y Q tienen que estar en el mismo nivel Ujú. porque según el display, el 2 cambió de Q, porque cuando se apila, cuando se pone el display tiene el nivel 1, que es PP. Ujú. Luego se apila Q, que es la Ajá. ejecución de Q, se apila el número 2 a Q en el display. El 2 apunta a Q. Luego se ejecuta R, que está en un tercer nivel, posiblemente dentro de Q, y el display apunta a R. Ujú. Ahora, se ejecuta P. Cuando se ejecuta P, se ve que es del nivel 2, por lo que el display deja de apuntar a Q
y empieza a Ujú. apuntar a P. Ajá. ¿Ok? Eso es correcto. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que dice ahí. Exacto, pero ¿qué pasa? Está la flecha que sale de P, que lo que entiendo yo del enlace de acceso de P y apunta al enlace de acceso de Q, haciéndome entender que de paso está contenido dentro de Q, o sea que no debería ser posible Y es porque que deberían estar al mismo nivel. Y es que más bien yo entiendo que no debería ser el de acceso, porque si fuera el de acceso, P debería estar directamente debajo de Q. Exacto. No, ya. De control. Creo que sí se puede, porque si tú defines P como hijo del programa principal, pero haces la llamada dentro de Q, Q todavía tendría acceso a ese método, porque sería de las variables locales del padre. O sea, Estaría yo a creo que nivel de Q realmente también. el enlace de acceso de P está apuntando al enlace de acceso de Q, pero el enlace de acceso de Q es un apuntador al app. Entonces realmente Ujú. está apuntando igual a app, no está habiendo ningún problema con que apunte a Q. ¿Me explico? Ajá, y en ese esquema que tú estás diciendo, ¿cuál es la secuencia de invocación? La secuencia de Ah, eso invocación, no sé si puede ver el último, el mensaje que envié. El PP primero llama Q, después desde Ajá, Q se llama AR y cuando termina ajá. R se llama P desde Q. Esa es la secuencia que yo veo. Yo no creo que eso, no puede ser cuando termina R, porque si fuera cuando termina R, se desapilaría R. Se desapilaría. Ahí exacto. R Sí, tienes no estaría razón, R está apilado. ahí. Sí. O sea, en este El orden momento de las llamadas debería ser R como está en en la la pila. pila. R está en la pila. Ujú. Entonces Si R está entiendo, en la pila, no ha terminado. entonces entiendo que R es el que llama a P. Si R es el que llama a P, el enlace no puede ser el de control, así que podemos olvidarnos de eso. Entonces el enlace Er- que queda debería ser el de acceso, el que está apuntando. yo tengo Es aquí el en de el mío. acceso. Mm, De hecho, él lo dice ahí. Pero si es el enlace de acceso, ¿cómo es posible que P sea de nivel 2 si está adentro de Q, que Q ya es nivel 2? Digo, 0. yo hice el No tiene ejercicio nada que ver. No ignorando tiene la nada que flecha. ver. No tiene nada que ver. Sí, claro. El display no guarda el nivel de la función o del código. Sí, eso. El display guarda es el nivel de la función y te muestra los que contienen al último nivel. Exacto. Muestra dónde está declarado. Es decir, que P tiene que estar declarado dentro de PP, lo juro. Ahora, tengo una duda. ¿El display se llena es cuando se invoca la función, no cuando se Sí. declara, ¿no? Cuando No, se cuando se invoca. declara, no, cuando se invoca. El display es en tiempo de ejecución. Exacto. Mm, La otra cosa, los otros temas que vimos fue la tabla central y la pila oculta en enlace dinámico. ¿Por qué tiene que haber una tabla central en enlace dinámico? Porque eventualmente cualquier función, cualquier procedimiento puede tener acceso a virtualmente ¿cómo se llama? A cualquier ítem, a cualquier elemento, llámese variable, procedimiento, A función cualquier o constante. identificador. Sí, virtualmente. Es decir, tú tienes una función y en el momento que tú la ves escrita, definida, tú no sabes si esa función va a poder acceder a una variable determinada. ¿Por qué? Porque eso no se sabe sino en tiempo de ejecución. ¿Me explico? Sin irnos más lejos, el ejercicio 3, en las últimas iteraciones, ese tiene acceso a todos los ítems declarados, S y Q. Y Debería R. tenerlo, debería tener acceso a todo. Creo que es así ese ejercicio. Aunque ya el ejercicio no lo recuerdo con todo detalle, pero bueno, lo tengo escrito aquí. Ya. Lo tengo escrito aquí. Ahí está. Ese código que está allí. No lo recuerdo con detalle, pero olvídense de esto, que esto no iba.
Pero ¿cuál es el problema de las reglas de acceso dinámico? El problema de las reglas de acceso dinámico es que tú no puedes en frío agarrar el código y determinar en un momento determinado cuál es el alcance de una variable. Tienes que hacerlo, tienes que ejecutar el código. Tienes que ejecutarlo porque, o sea, no te queda otra. Pues eventualmente una función tiene acceso a 10 variables en este momento, pero cuando lo invoques más adelante tiene acceso a 20 variables. Entonces, ¿por qué se hace una tabla completa? La tabla completa, ¿cuál es la razón, creen ustedes, de que exista la tabla completa? Porque si tienes la tabla completa, no importa cuántas tienes acceso, siempre vas a tener acceso a las que necesitas. No a las que necesitas, exacto. No es que tienes acceso a todas. No necesariamente tienes acceso a todas. Eventualmente, algunos ítems, algunos identificadores vas a tener acceso y a otros no. Entonces, o sea, tienes una tabla donde se van almacenando todo lo que está definido con todos sus identificadores y entonces en tiempo de ejecución, cada procedimiento, cada bloque de programa tiene acceso o no a algunas de esas. Y además esos son apilados, porque la misma variable A puede estar definida en varios módulos. La misma variable A. Imagínense una variable A que está definida y después de manera jerárquica se define en varios de los hijos y después se llama en algunas funciones. ¿Ok? En algunas funciones, si no dependen de los hijos, puede ser la variable A del nivel más arriba, o puede ser una variable A de una función que te acaba de llamar, que internamente define una variable A. Entonces, como esa función que te acaba de llamar internamente tiene una variable A, tus referencias A son las de esa función que te está llamando. ¿Me explico? Entonces, lo que hace la tabla es tener una lista completa de todos los identificadores y en el momento de ejecución de forma dinámica hay una pila oculta que te va diciendo, bueno, en este momento tú tienes acceso a esta variable y a esta variable que son las que están antes que tú. O sea, que son de los módulos que te han invocado que están en la pila de ejecución. Como esos módulos pueden variar, porque la pila de ejecución puede variar de forma dinámica, entonces ahora no son estos los ítems que tienen acceso, son estos otros. Entonces, bueno, eso varía de manera dinámica. Fíjense en las láminas. Espérense un momentico. Ya van a ver esto aquí. Ojo, y el alcance dinámico no es una cosa pasada de moda. El alcance dinámico, el ambiente de referenciación dinámico se está utilizando en lenguajes como R, en lenguajes como, creo que Python también lo usa. Bueno, no, mentira, Python es más estático. Pues, bueno, fíjense aquí. Están viendo la presentación, ¿no? Sí. Sí. Fíjense aquí, por ejemplo, las referencias. ¿Ok? En este ejemplo, el procedimiento se declara XZ, el procedimiento declara WX, el procedimiento A declara BW, el procedimiento main declara BU. Entonces main llama A, que tiene declaradas B y W. Pero fíjense que main declaraba B y A declara B. Entonces A se llama a sí mismo. ¿Ok? Como tiene declarada B, la última B es la de esta. La primera B era probablemente la de esta, la segunda es la de esta. A llama a B, B declara W y X, pero fíjense que como B declara W, esta W del procedimiento B sobrescribe, digámoslo así, a esta W del procedimiento A que está antes de él. Entonces, ¿cuál es el tema de las referencias dinámicas? Que las referencias dinámicas dependen de quién llame a quién en cada momento. Profe, ¿y es indiferente el tipo de dato del primer W con respecto al segundo W? Es decir, yo puedo tener un char W y después un int W y ese int W me sobrescribe al char W.
Sí, sí. En estos ejemplos, todo es sin importar el tipo, ¿no? Se supone que aquí en estos ejemplos no importa el tipo. Pero en los códigos de programas reales es indiferente del tipo. Normalmente estos lenguajes, aparte de ser dinámicos, son débilmente tipeados. Sin embargo, hay excepciones. Hay el mismo Haskell, por ejemplo, fuertemente tipeado, no admite que tú le cambies el tipo y te funcione en tiempo de ejecución. Cuando él hace el análisis, él te da el error y te dice, hay una ambigüedad, este no puede ser. ¿Okay? Pero en los términos generales, el identificador puede ser cualquier cosa. Esa es una de las ventajas de R, del lenguaje R. En el lenguaje R hay operadores que sirven para muchos tipos de datos. Por ejemplo, suma. Laika, ya. No, no puedo. Ya, anda para allá. Ya, anda para allá, Laika. Ay, disculpen, es que mi perro me está molestando. No, ya vimos, tranquilo. No te preocupes, Ismael. Menos mal que no era otra cosa. Lo que les decía de la referencia dinámica, en un lenguaje como R, por ejemplo, es que tú puedes tener perdón, tú puedes tener un código que diga X igual Y más Z, ¿sí? Ese Y más Z pueden ser dos enteros que estés sumando y el valor es en X. Puede ser dos arreglos que estés concatenando y el operador más funciona igual. Puede ser dos matrices que estés operando y el operador funciona igual. Es decir, tiene esa ventaja. Entonces tú puedes hacer códigos que desde el punto de vista matemático son muy poderosos, pero que dependen del quien te está invocando a ti. Entonces el que te está invocando a ti es el que te está diciendo, mira, estas son las variables. Y en ese momento, el método toma las variables y hace las operaciones con las variables. Por supuesto, también es muy propenso a errores, porque puedes tener no solamente errores de tipo, puedes tener errores de operadores. Mira, la variable X no puede ser sumada. Coño, pero ¿por qué? Si las estaba sumando muy feliz. Bueno, porque de repente en la última invocación X era una matriz y no tienes el operador de suma definido para la matriz. Esas cosas ocurren. Claro, o errores en los métodos. Que un método está esperando, tengas polimorfismo y tengas un método que sirve para entero y otro para echar y llamas al método que no es. Sí, y lo haces dinámico. ¿Okay? Pero se trata exactamente de eso. En tiempo de ejecución es donde tú ves cuál es, qué regla de alcance es la que le toca a cada quien. Y por eso es que necesitas en tiempo de ejecución ir referenciando las variables de los últimos que te están llamando a ti. Y esos últimos que te están llamando a ti son los que definen las variables. No es como en la regla de alcance estático, que en la regla de alcance estático tú lo sabes por la sintaxis del código. En la sintaxis del código queda claro cuál es el ámbito que te corresponde a esa variable que tú estás invocando. Estás llamando a la variable X, entonces, bueno, esa es la X de la tuya, si no es la tuya, la de tu padre, y si no la de tu abuelo. Listo. Esa es la X que te corresponde. Aquí es en tiempo de ejecución. Entonces, en tiempo de ejecución, la X que te corresponde, si tú no la tienes definida, ojo, si tú la tienes definida no pasa nada. Si tú la tienes definida y ya no hay confusión con esa X. Pero si tú no la tienes definida, tú dependes del quien te invocó para saber cuál X es la que estás haciendo referencia. Y por eso es que se tienen que ir no solo apilando los registros de ejecución, sino apilando los registros de tablas. Las tablas se tienen que ir apilando. Esta es una técnica. La otra técnica no va apilando las tablas. Profe, disculpe que aprovechando un momentico, le estaba diciendo que publiqué más o menos en el grupo cómo había hecho más o menos el ejercicio del que estábamos hablando, porque sí me quedaba más o menos esa duda de cómo se veía dinámicamente, que ahí fue donde me fijé lo de que los últimos tres pueden ver prácticamente todo el programa. Chéverísimo. ¿Qué pasaste? ¿Un doc? No, una foto de más o menos cómo estaba haciendo la corrida. Ok. La estaba realizando yo. No, chévere, Cristian. De todos modos, eso está bien que lo compartas en el grupo. Bueno, lo que les quería contar es eso. Fíjense en la lámina, entonces, que tienes una tabla donde están todos los identificadores. Observan. En esa lámina que están viendo en este momento están todos los identificadores, los que están declarados en P, en Q y en R. X, Y, B, A, U, X, todos. ¿Sí? Y entonces, en la medida que se van invocando, se va llenando la tabla
pero es por invocación. Entonces ahí es donde tú sabes, bueno, esta X, bueno, es esta en esta dirección. La tengo activa en esta dirección, pero de repente ya no es esa dirección, ya es otra dirección. Entonces aquí lo van viendo uno por uno. ¿Lo ven? Sí, es independiente el tipo de dato, como decía antes. Me surgió esa duda porque en el ejercicio Ojo, 5 de la no, práctica pasaba eso, no es que es independiente que del tipo de cambiaba el datos. tipo de dato. No es que es independiente del tipo de datos. En este ejemplo, en estos ejemplos son independientes, pero si es un lenguaje que es fuertemente tipeado, puede ser dinámico y fuertemente tipeado. Una cosa es independiente de la otra, las dos cosas están en paralelo. Si es un lenguaje fuertemente tipeado, en tiempo de ejecución que te va a dar el error, por el tipo. Depende del operador también, por supuesto. Las reglas de alcance dinámico, vamos a decirlo de alguna manera, estaban pasadas de moda y se retomaron con los lenguajes de scripting. Entonces los lenguajes de scripting del tipo JavaScript volvieron a traer eso a la palestra porque es mucho más eficiente y rápido para los browsers no pueden compilar, no te puedes dar el lujo de compilar, tú tienes que agarrar código y ejecutar el código en el momento. O sea, lo tienes que tomar en el aire y ejecutarlo. ¿Y qué es lo que ejecutas? Lo que tengas en las tablas actuales. O sea, tú vas a ejecutar una variable X, la última definición de la variable X es la que vas a tomar. Y la dirección de esa variable es la que vas a tomar y punto. Listo. Y cuando termina esa invocación, se destruye la pila oculta, como lo dice la lámina, te trae cuál era la última que estaba antes de ella y la monta. Y así van, pues. ¿Lo ven? Y antes, o sea, usted menciona que quedaron en desuso, o no sé qué palabra fue la que usó, los lenguajes dinámicos. ¿Por qué había sucedido eso? Porque son propensos a errores y son débilmente tipeados normalmente. Entonces empezó, digamos, a haber una preponderancia de lenguajes del estilo Java, donde tú compilas y tienes estáticamente definido todo lo que vas a usar en las variables. Y ojo, Java tiene ventajas porque como es programación orientada a objetos, hace algunas cosas que son, digamos, la ventaja de tener las dinámicas. Puedes hacer polimorfismo, no puedes hacer sobrecarga de operadores, pero puedes tener métodos en interfaces que te permiten hacer cosas más o menos genéricas. Entonces, bueno, con esos lenguajes puedes hacer esas cosas. Pero el problema de esos lenguajes es que son pesados. O sea, cuando empezó la época de la Internet, Java intentó meter lo que eran las applets, pero una applet es una aplicación Java precompilada que se carga completa en el browser y luego se ejecuta. Eso resultaba muy lento cuando la internet era muy lenta. Bueno, sigue siendo en Venezuela, pero digamos, o sea, tú no puedes, si vas a ejecutar un código en un sitio web, esperar a tener todo el programa cargado, compilado, para empezarlo a ejecutar. Tú quieres ejecutar en la medida que vas obteniendo datos, y eso es lo que hace JavaScript. En la medida que tú vas leyendo el JavaScript, vas ejecutando. Entonces, en un lenguaje como JavaScript, que tú vas ejecutando on the fly, como se dice, o sea, en el momento que vas recibiendo los métodos, los vas ejecutando, no puedes depender de saber si una variable está definida o no. Tú agarras y si la variable tiene el nombre de la variable, tú la buscas en la última definición que tenías. Y en la última definición que tenías era entero y valía 5, entonces la variable vale 5. Listo, y es entero, y ahí vas para adelante. Pues. Y si la última que estaba antes de esa era un string y valía ABC, entonces tú lo haces con un string y muestras el string ABC. Entonces son mucho más rápidos en su implementación porque no tienes que verificar estáticamente cuál es el ámbito de la variable. Ese yo, en mi opinión, ojo, es una opinión personal, en mi opinión personal, esa es la razón por la cual los lenguajes de tipo dinámico habían perdido vigencia, pero ahora se utilizan bastante. Y además, ahora tenemos una nueva generación de dispositivos, teléfonos, relojes, dispositivos vestibles, cualquier cantidad de gadgets que son de bajas prestaciones. Y en esos dispositivos de bajas prestaciones, digamos, la tendencia es que tú tienes una máquina virtual que va agarrando código y lo va ejecutando. Entonces, ahí tienes que intentar trabajar con el menos overhead posible, el menor overhead posible. Ojo, no quiere decir que no hay overhead. Montar esta tabla es un overhead. Esa tabla que ustedes están viendo en pantalla, mantenerla es un overhead. Pero más complicado todavía sería compilar todo el programa completo para determinar el ámbito estático, porque a veces el programa viene incompleto, viene fallo, todavía no te faltan partes del código porque no han cargado en la página o porque es un programa PHP que se ejecuta dinámicamente. Cuando se va a ejecutar una parte, que se cargue esa parte. Entonces, ahí es donde está la importancia de estas reglas de alcance.
Y si se usan bien, son muy poderosos, muy, muy poderosos, de verdad. Aquí en todo caso no estamos enseñando un lenguaje en particular, lo que estamos mostrando es qué es lo que hay por dentro de eso. O sea, la realidad dinámica funciona, el alcance dinámico funciona, pero por dentro hay un par de técnicas que se pueden usar. O se usa la tabla central y pila oculta, o se utiliza el stack completo, la pila completa y la vas recorriendo. Pero, por supuesto, esto tiene el mismo problema de la pila en el alcance estático y el display. En el caso de la pila, tienes que irla recorriendo para saber cuál es la referencia que te toca en la variable y eso consume tiempo. Y el display lo que te hace es que te evita recorrer 2, 3, 4 pasos, sino que vas directo al último válido. Y aquí es lo mismo. La pila oculta te hace ese trabajo, pero es el equivalente al display. Tienes que hacer el trabajo de actualizarla y desapilarla, etc. En todo caso, aquí está un ejemplo bastante completo. Y lo que vamos a poner es una cosa muy parecida a esta. Muy simple. Y es como más complicado mantener el esquema de tabla central y pila oculta que el display, ¿no? A mi parecer. Tienes que hacer más operaciones para mantener las dos estructuras. Es que en términos generales, las reglas de alcance dinámico consumen mucho más recursos que las reglas de alcance estático. En general, pero son dinámicas, pues. O sea, esa es su ventaja. Que lo que viene, tú evalúas cómo está la tabla y con eso ejecutas. Y por eso, repito, es que yo creo que volvieron a tener un segundo aire tecnológico, porque los lenguajes tipo scripting, tipo JavaScript, etcétera, cosas que vienen por la internet, no puedes tener todo un lenguaje completo, compilado y verificar los tipos. Tienes que correr con lo que te va llegando. Entonces, Claro, mientras vas recibiendo los paquetes, ¿no? Exacto, mientras vas recibiendo las funciones. Entonces recibiste una función, te toca ejecutarla, tú ejecutas con la última instancia que tiene. Y eso tiene que ser dinámico. En todo caso, de estas cosas que le vamos a preguntar. ¿Ok, jóvenes? No es más que eso. Y las razones están explicadas también en el material. ¿Cuál es el costo? El mismo costo del display es el de la pila oculta. El equivalente, pues. O sea, pero el costo a la hora de acceder, ¿no? Porque el costo a la hora de mantener las estructuras es mayor en la tabla central. Exacto. El costo en la tabla central y en el display es mayor, claro. Claro. Y el costo para acceder en cuanto a tabla central y pila oculta seguiría siendo manteniendo los mismos costos o misma complejidad de que es más lento o menos viable si es menor a 2 saltos o cambia la cantidad de saltos. No, ahí no son 2 saltos. El problema de esto es que a veces tienes que armar todo esto, armar la pila oculta, poner cuál es el display y es una variable que se va a usar una sola vez y ya ahí desaparece. Entonces, eso depende ya aquí no es por el número de saltos, básicamente. Es por la cantidad de accesos que vayas a hacer. A veces armas toda una tabla y no la usas. Entonces, bueno, es un tiempo que el procesador está usando, armando toda esta infraestructura para que finalmente no se accedan las variables por el tiempo suficiente. Pero bueno, tienes que armarlo. Pues. Tienes que armarlo porque si te llaman las variables, tienes que saber dónde están. ¿Alguna otra pregunta, otra observación? Créanme que no va a ir nada diferente a lo que está en las láminas, porque entendemos que no ha habido el tiempo suficiente, no pudimos hacer las prácticas, hemos tenido todo tipo de problemas el profesor Iván Soto y yo. De hecho, Iván no me puede acompañar hoy en la tarde porque hubo un problema que ustedes pueden entender quizás, que hubo un error en unos códigos en un pase a producción de unos clientes muy importantes fuera del país, bueno, y los tienen a todos a látigo limpio resolviendo esos problemas. Entonces, eso es lo que le ha impedido poder trabajar con ustedes, pero bueno, aquí estamos. A ver, en el chat. No fue el viernes, fue desde el miércoles. Desde el miércoles los tienen a látigo limpio y el pase de producción era ayer jueves y todavía es esta hora y todavía no han podido resolver eso. Y son clientes de empresas grandes, fuertes, fuera del país. ¿Sabes? Horas extras que no se las van a pagar, Leonardo. Porque por errores, pues. Sí, por eso, entre muchas comillas, horas extras. Exacto, entre muchas comillas, horas extras. O sea, si tienen que reventarse como unos perros, pero bueno, hubo errores, pues, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, Y joven, justo el día de cierre, que siempre aparecen todos los errores. es que nunca vas a saber cuando te aparecen los errores, sino cuando pasas a producción. Porque cuando pasas a producción es que te enfrentas a los problemas de escala de los datos, de datos sucios, de todo lo que puede pasar. Pues. Ya antes del pasar a producción todo es bello. Ustedes lo saben. Mire, que este fin de semana voy a echarle una corrida a los proyectos para tenerles nota. Las personas que no hicieron el primer parcial, lo vamos a presentar el lunes a las 10 de la mañana aquí en la escuela de computación. Entonces, el que no presentó el primero o el que no presente mañana, pero presentó el primero, entonces presenta el 1 o el 2 el lunes. ¿Ok? Entendido. ¿OpenMP va a ser evaluado? No, OpenMP no. En concurrencia vimos OpenMP y vimos hilos, pero solamente lo evaluamos con el proyecto de hilo. ¿Ok, Bruno? Sí, profe. Bueno, chévere, jóvenes. Nos vemos temprano mañana. Yo a las 9 tengo que dejar entonces a Iván en la clase porque yo tengo que ir a una reunión que ya estaba preparada antes, pero bueno, yo me quedo con ustedes hasta que empecemos y vuelo para mi broma. Y regreso, por supuesto. Ah, el salón es el 23, es el mismo salón. Ok, ya se los voy a escribir en el grupo. Entendido. Bueno, chicos, voy a quedarme unos minutos para descargar el video y subirlo a la clase y pasárselos también por el grupo. Nos vemos mañana entonces. Chao, profe, gracias. Hasta Chao, mis luego. hijos. Hasta luego, Luego. profe. Nos vemos mañana. Que la lluvia les sea Hasta leve. luego. Chao, hija.